Hermanos, hoy quiero que la enseñanza de hoy va a girar en torno a una pregunta. Y es una meditación en algo. Y la pregunta es, ¿por qué predicar el Evangelio? Esa es la pregunta. Y a través de la enseñanza vamos a tratar de resolver. Voy a exponerles lo que yo creo que el por qué se debe predicar el Evangelio. Obviamente cuando digo yo creo, es porque lo creo teniendo en cuenta el contexto de la Biblia. Amén. Entonces, ¿por qué predicar el Evangelio? Hermanos, se insiste mucho en predicar el Evangelio y no debemos cansarnos en insistir que prediquemos el Evangelio. El apóstol Pablo lo hacía. Yo leía por allí en una de las cartas a Timoteo, donde Pablo le decía al pastor Timoteo, haz obra de evangelista. Amén. Y nunca está de más, nunca sobra insistirle a la iglesia que predique el Evangelio. Porque hermanos, y mire usted que si bien es cierto, se insiste bastante, sin embargo, a veces el evangelismo es muy pobre. Y aquí en la Iglesia de Cristo Misionarca es bastante pobre. Yo lo sé y tengo que decirlo y aceptarlo. Y me refiero a mis hermanos, que de pronto usted mismo sabrá que pasarán días sin predicar el Evangelio. Ahora, entienda bien esto y quiero que quede bien claro. Predicar el Evangelio. Porque es que a veces el creyente cree que predicar el Evangelio es hablar cualquier texto de la Biblia. No, yo dije que en Proverbios decía esto y ya, con eso prediqué el Evangelio. No, eso no es predicar el Evangelio. Escuche bien, cuando estamos hablando de predicar el Evangelio, es predicar como por ejemplo, vayamos a 1 Corintios, por favor, vayan a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Pablo aquí le está recordando el evangelio que él le había predicado a los corintios y le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Amén. ¿Sí o no? Ese es el evangelio, hermano. Porque es que a veces se cree que predicar el Evangelio es porque no, yo pasé y le dije a alguien, Dios te ama y tú eres el hijo del rey y a ti te va a ir bien y que con eso ya es predicar el Evangelio. No, eso es motivacionismo. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Yo siempre utilizo este texto porque me parece que ese es el resumen del Evangelio. ¿Sí? No, que yo por allá le dije que les puse un proverbio, un salmo a un hermano. Le dije o a una persona, echa tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará. Y entonces usted le predicó el Evangelio, sí. No, ahí usted no le predicó el Evangelio. Le soltó una palabra muy buena, por cierto, necesaria, es palabra de Dios, pero no es el Evangelio. Entonces, cuando yo hago aquí la pregunta, ¿por qué predicar el Evangelio? Estoy haciendo la pregunta, ¿por qué ir y decirle al inconverso que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia ¿de qué? De salvación. Usted no se vaya a equivocar, hermano, hermana, pensando que usted por soltar frasecitas por ahí, con eso está predicando el Evangelio. No, si usted predica de salvación, si usted predica del cielo, del infierno, del pecado, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la ira de Dios, usted predica de eso, está predicando el Evangelio. Pues si lo predica en conjunto, amén. Ya les he contado de un hermano que él se para en las esquinas, a veces en ciertos lugares donde, generalmente en supermercados afuera, porque él vende cosas, y él siente que él es un evangelista, pero mire lo que él hace. De pronto ve una mujer por ahí en pantalones, y una inconversa la ve en pantalones y dice, varona, venga acá, sí. El Señor prohíbe que las mujeres usen pantalón. ¿Sí? Y bueno, y se ha ganado más de un insultado por eso, porque pues, imagine usted ir a decir un inconverso eso, empezando porque Dios no prohíbe a las mujeres usar pantalón, ¿amén? Pues eso no lo enseña la Biblia, pero él cree que eso es predicar el Evangelio. No, hermano, predicar el Evangelio es proclamar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia?
que Jesucristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados para salvación. Amén. Predicar que de tal manera nos amó Dios, que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Amén. Para que el que cree en Él no se pierda y tenga, ¿qué? Vida eterna. Si usted predica esto, hermano, eso sí es predicar el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué predicar el Evangelio? Esa pregunta, yo creo que usted dirá, pastor, pues es una redundancia, eso sobra. Obvio, ¿por qué predicar el Evangelio? Pero es necesario. Yo te voy a dar 4 razones, 4, por las cuales deberías predicar el Evangelio. Amén. 4 razones, 4. Primero, porque glorifica a Dios. ¿Por qué? Hermano, y es que lo más importante en la vida es darle la gloria a Dios. Amén. O sea, escuche bien esto, no hay nada más importante en la vida que darle la gloria a Dios. En esa teología antropocéntrica que se está viviendo hoy en día en las iglesias, donde ponen al hombre en primer lugar y después a Dios como un sirviente, páctelo, siempre para que Dios se mueve porque tú lo mandas, porque tú le reclamas, etcétera. Ponen al hombre por encima, ¿sí? Ponen por encima, a veces llegan donde la gente le dicen, ven, sigue a Jesucristo que Él te va a solucionar todos los problemas. O sea, están poniendo la necesidad del hombre, la están poniendo por encima de Dios. Amén. No, hermano. El primer porqué de predicar el Evangelio es porque cuando usted predica el Evangelio, verdaderamente el Evangelio, ¿sí? No otro evangelio, como le decía Pablo a los Gálatas. Cuando usted predica el Evangelio, usted glorifica a Dios. Vayan, miren ustedes, vayan a Gálatas, precisamente Gálatas, hoy lo leíamos, Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, versículo 21, Pablo dice, Gálatas 1:21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermano, cuando Pablo predicaba, ¿y cuál era el resultado? La gente glorificaba a Dios. Amén. Hermano, el primer por qué debes predicar el Evangelio es porque cuando predicas el Evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Glorificas a Dios. Y lo más importante es glorificar a Dios. ¿Sí o no? 1 Corintios 10:31 que dice que en lo que coma, en lo que beba, en todo lo que haga, sea para la gloria de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Escuche bien. Cuando usted predica el Evangelio, usted habla del amor de Dios. ¿De qué habla? O sea, la gente va a conocer a Dios, que nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Romanos 5:8 que dice, y el amor de Dios se manifiesta ¿en qué? En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Qué más das a conocer de Dios cuando predicas el Evangelio? ¿Qué más das a conocer? La justicia de Dios. Dios es amor, pero también es ¿qué? Es justo. Cuando usted predica de que Dios castiga al pecador, amén, que no se arrepiente, ¿qué está diciendo? Que Dios es justo, amén. Cuando usted predica, hermano, de que debemos ser, de que Dios aborrece el pecado, ¿qué está diciendo? Que Dios es santo. Dios es santo y por eso aborrece el pecado. Cuando usted dice que el deseo de Dios es que todo el mundo se salve, sí, que todos los hombres se salven, ¿qué está diciendo? Que Dios es bueno. Amén. Es decir, cuando predicas el Evangelio, hablas bien de Dios. Amén. Hablas que es un Dios santo, que es un Dios justo, que es un Dios de amor, pero también habla de un Dios que es todopoderoso, hermano. Imagínese usted que cuando usted predica el Evangelio, usted dice, mire, Dios puede cambiar esa situación, ¿no? Cualquier situación que usted viva, Dios la puede cambiar, Dios te puede redimir. Si crees en Jesucristo, estamos hablando de un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, ¿por qué debo predicar el Evangelio? ¿Por qué, hermano? Sí. Diga, porque glorifico a Dios. Amén.
glorifico a Dios. Y yo le voy a recordar algo a usted, hermano y hermana. Usted está en esta tierra, el propósito por el cual Dios te creó y te llamó fue para que le dieras la gloria a Él. No hay otro propósito. ¿Sabe cuál es el pecado de la humanidad? No darle la gloria a Dios. Dios quiere que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. ¿Cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio. Amén. Entonces lo animo, mi hermano, a que predique el Evangelio para que le dé la gloria a Dios. Si usted dice, yo voy a preguntar aquí, ¿quiénes aquí le dan la gloria a Dios? ¿Sí? Ahora le hago la segunda pregunta. ¿Está predicando el Evangelio? El Evangelio. Ojo con esto. Repito, el Evangelio. Porque si no lo está predicando, usted no le está dando la gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿de qué manera le está dando la gloria a Dios? Dale la gloria a Dios predicando el Evangelio. Una segunda razón por la cual predicar el Evangelio es porque Dios lo manda. Dios manda, diga, Dios manda. Dios ordena que prediquemos el Evangelio. Me da risa desde el niño aquel que, el joven aquel que le preguntan, ¿usted qué? ¿Usted ama a su papá? Sí. ¿Usted honra a su papá? Sí. ¿Usted le hace a su papá caso en todo? Hay cosas que no. ¿Cómo así que lo honra? ¿Cómo así que lo ama? Hermanos, si usted ama a Dios, si usted glorifica a Dios, lo obedece. Amén. Pregunta, ¿mandó Dios a predicar el Evangelio? ¿Sí o no? Mateo 28, ¿cierto? Vayamos a Mateo 28, por ejemplo, ustedes lo conocen, Mateo 28, 19, ¿qué dice? Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles, etc. Marcos 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, mi hermano querido. Entonces, Dios, ahora, usted dirá, pastor, pero ahí el que habló fue Jesús. Por eso, hermano, Dios, que Jesús es Dios. Jesús no es alguien inferior a Dios en su naturaleza divina, no, porque en su naturaleza divina Él es Dios. Amén. Hermanos, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Porque Dios lo manda. Amén. Tercero, ¿por qué predicar el Evangelio? Porque el Evangelio salva. Todos quieren, o sea, todos deseamos que nuestros familiares sean salvos, ¿sí o no? ¿Usted desea que su hijo sea salvo? ¿Usted desea que su hijo sea salvo? ¿Usted desea que su marido sea salvo, hermana Marta? ¿Sí? ¿Usted desea que sus hermanos, sus mamás, sus papás, los familiares sean salvos? ¿Sí o no? Y yo creo que también deseamos que nuestros vecinos, ¿cierto?, sean salvos. Nuestros amigos, diga, mira, recuerde, medite ahí en un amigo que usted quiere mucho, que es su carnal, pues, es el parce suyo, mejor dicho, ¿sí? Usted quisiera estar a todo momento con ese amigo, con esa amiga. Pues qué bueno que también pudiera estar con usted en el cielo, hermano. Amén. ¿Y sabe cuál es el camino, hermano? El Evangelio. No hay otro, hermano. No hay otra forma de que la persona sea salva si no es a través del Evangelio. Pastor, pero allá dice que solamente Cristo. Por eso, Jesucristo es el Evangelio. Amén. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Da un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Amén. O sea, el poder de Dios para salvación, ¿cuál es? El Evangelio. Cuando Jesús comienza su ministerio, hermano, ¿qué dice Jesús cuando comienza su ministerio? Está en Marcos, vaya por favor a Marcos capítulo 1. Marcos 1. Versículo 14, dice dice el evangelista, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y ¿qué? Y creed en el evangelio. Amén. Entonces, ¿por qué debo predicar el evangelio? Porque el evangelio salva. Si usted quiere que su hijo sea salvo, predíquele el evangelio.
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y en cuarto lugar, hermano, estoy terminando, en cuarto lugar, ¿por qué predicar el evangelio? Porque es de bendición para el evangelista, para usted mismo, hermano. Hermano, Dios bendice a los que predican el evangelio, hermano querido. Hermano, porque Dios honra a los que le honran. Dios lo ha prometido de esa manera, mi hermano querido. Hermanos, cuando uno predica el evangelio, como uno le está dando la gloria a Dios, como uno le está dando, está obedeciendo a Dios, ¿cierto? Acuérdese que predicar el evangelio glorifica a Dios. Segundo, es una obediencia a Dios. Tercero, está mostrando amor por los demás. Entonces Dios retribuye eso que usted está haciendo, lo retribuye en bendiciones. A ver, aquí ¿quién tiene luchas espirituales? Hay momentos que ha tenido luchas espirituales, que ha tenido debilidad espiritual, como que me dan ganas de tirar la toalla, como que, ¿cierto? ¿Ustedes han pasado por eso? Le voy a dar la fórmula, escríbala. La fórmula para que usted, si está pasando por eso en este momento, o si ha pasado para que no vuelva a pasar, escríbala, predique el evangelio. Eso es misterioso, hermano. Cuando predicamos el evangelio, somos fuertes espiritualmente. Amén. Todo predicador del evangelio es fuerte espiritualmente, hermano. Pero el que no predica el evangelio, ese lo ve usted siempre, hermano, hay que estarlo agarrando de las mechas para que no coja para el mundo. Siempre es corriendo para el mundo. Siempre como la oveja aquella, ¿sí? Que enrazada con cabra, ¿cierto? Todo momento tratando de brincar el cerco, ¿sí? Hermano, para evitar eso, predique el evangelio y vas a ver cómo Cristo, hermano, te fortalece. Amén. Mire lo que dice Dios de los que predican el evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo son los pies? ¿Cómo son? Para Dios, ¿cómo son los pies de los que anuncian las buenas nuevas? Hermanos, si usted es un anunciador de buenas nuevas, es decir, es predicador del evangelio, tus pies, es decir, tu caminar es hermoso. Dios te ve precioso. Y yo me imagino que usted se cree precioso en usted mismo. Se mira al espejo y... Hermano, eso no es lo más importante, que usted se vea hermoso. Usted se puede mentir a usted mismo. Nos mentimos todos los días. Vivimos autoengañados. ¿Sabe cuándo eres hermoso? Cuando predicas el evangelio. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Cuando predicas el evangelio es que eres hermoso de verdad, hermano. Hermoseas cuando predicas el evangelio. Hermano, no hay nada más hermoso que un predicador del evangelio, hermano. Eso es lo mejor que hay, hermano. No hay tarea más noble en esta tierra que predicar el evangelio, hermano. No hay tarea más noble que predicar el evangelio. Amén. Glorificar a Dios, obedecer a Dios, hermano, llevarle la buena nueva de salvación a los demás. Pero hay otra bendición y es necesario decirla porque Dios lo dice. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, del 13 al 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? 14. Así también ordenó el Señor. ¿Quién ordenó? A los que anuncian el evangelio. ¿Qué ordenó Él? ¿Que qué? ¿Que vivan de qué? O sea, usted no está viviendo de ello porque usted no quiere, porque usted es desobediente. Pero el Señor dijo, los que anuncian el evangelio, ¿qué? Vivan del evangelio. Oiga, Dios les está metiendo la comida en la boca y la están botando. ¿Sabe por qué? Por andar en cosas del mundo, por andar en cosas que no son importantes, hermano. Los que viven del evangelio, vivan del evangelio. ¿Sabe qué hacen los hombres del mundo y las mujeres? Criticar que porque un pastor, porque un evangelista gana plata, porque recibe plata, critican, ¿cierto?
Ellos no quieren eso. Un profesor puede ganar plata, un médico gana plata, un ingeniero, no importa, un político, hasta un narco, pues, no, es un duro, entonces que reciba plata. Pero un pastor, un evangelista, no, es un ladrón, pues, porque recibe plata, ¿verdad? Pero bueno, nosotros sabemos que es el mundo, amén. Pero no solamente el mundo, a veces se ve aún en cristianos, en profesantes cristianos, hablando mal de los pastores. Amén. Riéndose de los diezmos y la ofrenda, pensando siempre mal. Amén. Ojalá que no haya ninguno, pero si hay alguno, lo invito a que viva el evangelio, porque el Señor lo manda, no es pecado. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Viva del evangelio. Entonces, hermanos, predicar el evangelio también trae esa bendición. ¿Qué bendición trae? Sustento. Amén. Sustento. Predica el evangelio. Ahora me va a decir, pastor, ¿y quién me va a pagar? Mírelo. Nadie, nada más y casi nadie, ¿no? Míralo. El que nunca queda debiendo nada. Dios. El que Él lo dice, Él lo cumple. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué predicar el evangelio? Primero, pónganse de pie, por favor. Predicar el evangelio, hermanos, para glorificar a Dios. Ponga, usted lo pagó, ¿cierto? Está bien. Déjenlo así. Porque glorifica a Dios. Cuando usted predica el evangelio, usted glorifica a Dios, le da la gloria a Dios. Amén. Cuando usted predica el evangelio, usted obedece a Dios, porque Dios manda a predicar el evangelio. Cuando usted predica el evangelio, está llevando una buena nueva, le está dando la oportunidad a otras personas de ser salvas de ir al infierno, hermanos, salvos de la ira venidera, porque el evangelio salva. Pero cuando usted predica el evangelio también, usted mismo es bendecido, hermano, porque Dios lo ve a usted hermoso. Dios bendice a aquellos que predican el evangelio. Hermano, yo quiero decirle esto. De pronto usted diga, no me importan las bendiciones de Dios. Bueno, ese es su problema, hermano. Cierto, hay gente que una vez se ve por ahí gente, yo me encuentro, pues todos nos pasa eso, nos encontramos personas llevadas en la calle, viviendo mal, pudiendo vivir bien y viviendo muy mal, y uno les dice, vea, usted pudiendo vivir bien, pudiendo arreglar su vida, prefiere estar comiendo por ahí en los tarros de basura, durmiendo por ahí como un perro callejero en los andenes. Tremendo cuando usted mismo tiene la solución, hágale, ¿sí? Y dice, no, yo estoy bien así, yo quiero seguir viviendo así. ¿Qué puede hacer uno ahí? Nada más. Lo mismo le digo a usted, hermano, si usted no quiere ser bendecido por predicar el evangelio, pues yo no puedo hacer nada. Usted verá, ¿no? A usted le gusta vivir así, ¿verdad? Cada ratico con un pie en el mundo, el diablo dándole coscorrones y puños cada rato, y usted tiene que aguantárselo, y con desmayos y con... Hermano, pero si usted predica el evangelio, eso no lo va a sufrir, usted va a estar siempre firme. Pero bueno, si usted no quiere la bendición, es su problema. Pero yo lo animo entonces a que al menos se preocupe por su familia, preocúpese por su vecino, por ese amigo que usted tanto quiere, preocúpese por él, hermano. Está bien que usted no quiera la bendición, pero al menos quiera la bendición para el otro. Amén. No seamos egoístas, llevémosle la buena nueva a esa persona, hermano querido. ¿Sí? Pero de pronto su corazón se endureció y dice, no me importa que se vaya todo el mundo al infierno. ¿Sí o no? Bueno, grave eso, pero bueno. Pero hermano, hay algo que sí no se te puede permitir, y es que desobedezcas a Dios. El que desobedece a Dios no verá la gloria de Dios, hermano. El que desobedece a Dios, hermano, lo espera el infierno. Aló. No le estoy metiendo miedo, lo dice la palabra, hermano. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Que hace la voluntad de Dios. El que no obedece a Dios no verá el reino de Dios. Ahí sí yo no creo que usted diga, me vale, no me importa. ¿Cómo así? ¿Quiere ir al infierno, hermano? Y por último, hermano, glorifique a Dios. Ese Dios que usted dice que ama, ese Dios que usted dice que lo bendice, hermano, glorifíquelo, porque usted está puesto en esta tierra solamente para eso, para glorificar a Dios. Si no lo haces así, eres otro mundano, eres otro impío, estás en la impiedad todavía.
Por tanto, hermano, yo te animo a que prediques el evangelio. Amén. Predica el evangelio. No te estoy diciendo que te pares en la plaza pública, hermano. No te estoy llamando al ministerio, el ministerio lo da Dios, pero sí hacer lo que Dios mandó, lo que Jesús mandó. Vaya y cuéntele a la gente, háblele de Dios, háblele de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la salvación que Dios da a través de su Hijo Jesucristo. Amén, amén. La gloria es para Dios, hermanos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar en este tiempo, mi hermano querido.